Que están conectados con nosotros. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta noche en el programa que se llama Jueves en Familia. Sean todos muy bendecidos. Les damos un cordial saludo, un fuerte abrazo desde aquí, desde Maranata, Guadalajara, Río Nilo. Queremos invitarlos a que nos acompañen. Hoy vamos a tener un tema muy importante. Vamos a valorar, a checar, a valorar lo que tenemos y lo que realmente importa. Vamos también a tener una sección de preguntas y respuestas, por favor, para que nos acompañen interactuando. Necesitamos, por favor, que manden todas las dudas, las preguntas que tengan, porque nuestros pastores y un invitado especial van a poder responder todo lo que usted tenga ahí en mente. Queremos recordarles también nuestras redes sociales para que nos sigan, para que compartan, para que den like. En Facebook aparecemos como Maranata Guadalajara, Instagram Maranata-Guadalajara, también en nuestro canal de YouTube. Una vez que las prédicas son transmitidas por Facebook, se suben también a YouTube para que por favor vuelva a verlas y se vuelva a retroalimentar con toda la poderosa palabra que aquí compartimos. No se olviden también que tenemos los servicios. Mañana viernes a las 7 de la noche es nuestro servicio de oración. El domingo a las 10 de la mañana la pastora Arcelia nos va a compartir un tema muy importante, poderoso, por favor, para que no deje de conectarse. Domingo 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Y pues vamos a empezar, estamos aquí ya listos y reunidos. Por favor, denle like, compartan, comenten. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, como les comentamos, y vamos a empezar primeramente con un videoclip y después vamos a dar pie a nuestro hermano Alan Acosta, que nos va a compartir una poderosa palabra. Muchas gracias y bienvenidos, y comenzamos. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? No lo sé, no es justo. Sí lo sé, pero no hay nada que podamos hacer. Yo no quiero ser así, yo tampoco. Me gustaría ser como él, quiero ser como él. Quiero ser como él, quiero ser como él, quiero ser como él.
hijo, discúlpame por tardarme tanto. Ya nos vamos. Buenas tardes, pueblo de Cristo, buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a estas tardes de familia. Mi nombre es Alan Acosta, para aquellas personas que no me conocen. Vamos a hablar de un tema, más que nada, más que una predicación. Es una reflexión, una palabra que Dios puso en mi corazón, y el tema es la importancia de valorar lo que tienes. Lo repito, la importancia de valorar lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Podemos decir, bueno, lo que yo tengo, escuchen bien, lo que yo tengo, yo lo he conseguido. Lo que yo tengo me ha costado. Lo que yo tengo material, nadie me ha regalado un solo peso para conseguirlo. Lo que yo tengo en lo espiritual, nadie ha orado por mí. Yo lo he orado, yo lo he ayunado. Yo he hecho todo para obtenerlo. Y te digo algo, en cierta forma tienes razón. Eres tú el que se ha esforzado, eres tú el que se ha levantado temprano para luchar todos los días por tu familia y por obtener lo que ahora tienes. Pero lo que tienes o lo que tenemos muchas de las veces se nos olvida que es porque Dios nos lo ha dado, o Dios nos ha dejado alcanzar. Lo que tenemos, quizás tú puedas decir, pero es que mi carrera, la carrera que yo tengo, yo la conseguí. El trabajo que yo tengo, yo lo conseguí. El negocio que yo tengo, yo lo conseguí. Yo me levanto todos los días temprano para tener todo en orden, para que todo salga bien. Y muchas de las veces nos olvidamos que es Dios el que nos da todo. Y podemos decir, bueno, gracias Señor porque me das el aire para respirar. Pero sin ese aire, usted y yo no estaríamos vivos. Sin ese aire, usted y yo no pudiéramos hacer o lograr cosas que hoy tenemos. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que tenemos, es porque Dios nos lo ha entregado. Tú tienes una familia hermosa, es porque Dios te la ha entregado. Tú tienes un carro hermoso, es porque Dios te lo ha dado. Tú tienes hijos, es porque Dios te los ha dado. Tú tienes negocios, es porque Dios te lo ha dado. Tú tienes una mesa en donde sentarte a comer frijoles, es porque Dios te lo ha dado. Tú tienes unas sandalias, es porque Dios te las ha entregado. Tú tienes unos zapatos de marca muy hermosos o unos tenis, es porque Dios te los ha entregado. Tú tienes una casa en renta, es Dios el que te da el dinero para que pagues la renta. Tú tienes una casa propia, es Dios el que te la dio. Y yo sé que
quizá esté rompiendo con lo que nosotros pensábamos, porque yo no creía en esto. Yo decía, no, es que lo que yo tengo es porque yo lo he logrado. Lo que yo tengo es porque yo me levanto temprano a trabajar todos los días. Pero Dios ministraba esto a mi corazón. Y Él me decía, es cierto. Yo le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, esfuérzate y sé valiente. Consigue tus sueños, consigue lo que está dentro de mi voluntad. Y es la decisión del hombre y de la mujer el ir y alcanzar aquellas metas. Pero es Dios, escucha bien, es Dios el que te deja alcanzarlas. Y eso que hemos alcanzado, sea mucho, sea poco, tenemos que valorarlo. Valorar lo que tenemos. ¿Por qué lo que tenemos? Porque lo que tenemos Dios nos lo ha entregado. Tenemos una hermosa familia, démosle gracias a Dios, iglesia. Y así como lo veíamos en el video, son 2 niños, probablemente tengan la misma edad. Quizás sea una reflexión, pero esto se aplica muy bien a nuestras vidas. Siempre estamos mirando lo que aquella persona tiene y no valoramos lo que nosotros tenemos. Y siempre decimos, aquella persona tiene una bicicleta y yo no tengo una bicicleta. Yo no la tengo, yo estoy caminando a pie. Pero el que tiene la bicicleta dice, yo no tengo esa moto. Yo no tengo esa moto, yo quisiera tener esa moto, yo solamente tengo esta bicicleta. El de la moto dice, pero es que yo no tengo el carro chico que este tiene. Yo solamente tengo esta moto. El del carro chico dice, yo quiero una camioneta grande como la de él. El de la camioneta dice, no, es que yo quiero algo más grande, algo más nuevo. Y siempre nos vamos comparando con otras personas, nos fijamos en lo que aquella persona tiene. Y escuche bien, gracias a eso, desgraciadamente, no valoramos la bicicleta, no valoramos el caminar a pie, no valoramos la moto, no valoramos el carro, no valoramos la camioneta. Y es una cadena que se va corriendo, de no valorar lo que realmente importa. Y quizás tú puedas decir, pero es que a él le va bien porque Dios lo bendice, porque Dios le da esto, Dios le da aquello. A mí Dios nada más me dio esto y a mí Dios nada más me dio aquello. Iglesia, reflexionemos en esto. Si tú tienes mucho, da gloria a Dios. Si tú tienes poco, da gloria a Dios. Que al final lo que realmente importa es que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Al final es lo que realmente importa. Tener a Cristo en nuestro corazón, tener la presencia de Dios en nuestro corazón. La Biblia registra una historia de Obed-Edom. Él vivía una vida quizás con problemas en su familia, quizás con problemas en su negocio, en su casa. Pero dice que la presencia de Dios llegó a su casa. Y este hombre hizo algo. ¿Sabe qué hizo este hombre? Este hombre no se quiso separar nunca más de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Estuvo 3 meses la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom. El arca la trasladaron al templo de Jehová, en donde iba a estar. Y este hombre lo que hizo fue dejar su casa, dejar su vida e ir tras la presencia de Dios. ¿Sabe qué se llama eso? Eso se llama valorar lo que realmente importa.
Podemos ver muchas historias a lo largo de la Biblia, como por ejemplo la de Sansón. Era un hombre que tenía un don extraordinario. Ningún hombre registrado en la humanidad ha tenido el don que ese hombre tenía. Y quizá todos se sepan su historia. Ese hombre tenía una fuerza increíble, era un guerrero del pueblo de Israel. Dios le entregó ese don. ¿Y qué pasó con Sansón? Un hombre en donde venía el Espíritu Santo a él. Y esto quiere decir que la presencia de Dios estaba sobre él. Pero jugó tanto con las cosas santas que un día dice que el Espíritu Santo se fue de él, se retiró de él. ¿Sabe qué hizo Sansón? No valoró lo que realmente importaba en su vida. Le dio más importancia a mujeres hermosas que a lo más hermoso que un hombre y una mujer pueda tener, que es la presencia de Dios. No valoró la presencia de Dios. Yo no sé lo que hubiese pasado si Sansón hubiera tenido el sentido de Obed-Edom, de valorar la presencia de Dios, de valorar lo que Dios le había entregado. Algo tan valioso. Le había entregado un don, pero más que un don, le había entregado su presencia, porque decía que el Espíritu Santo de Dios venía sobre él. Y muchas de las veces podemos decir, es cierto, Sansón no valoró la presencia de Dios. Yo, si hubiera sido Sansón, yo hubiera derribado las naciones con mi fuerza, yo hubiera entregado mi don al servicio de Dios. Pero muchas veces, iglesia, no es así. Si tú y yo hubiéramos sido Sansón, le hubiéramos regado 2 o 3 o 4 o 5 o 6 veces más de lo que él la regó. Y a esto viene la reflexión de valorar lo que tenemos. Tú tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, valórala. Tú tienes la oportunidad de escuchar esto ahora, por hoy. Por hoy tenemos la oportunidad de escucharlo a través de internet, a través de las redes sociales. Valoremos eso. Y si no lo escuchaste en vivo, después vuélvela a escuchar horas más tarde o días después, pero que no se nos pase escuchar lo que Dios nos está hablando hoy en día. ¿Cuántos de nosotros veníamos a la iglesia y solamente por venir? En estos días que no habíamos podido venir a la iglesia, yo recordaba tanto las palabras del salmista David cuando él decía: mejor es estar un día en tu casa. Mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Había entendido este versículo, pero Dios lo traía a mi mente y decía, a esto se refería David. David pasaba muchos días, quizá porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, o estaba en guerra, o unas cosas u otras, pero David vivió eso, el estar lejos del templo de Jehová. Y él decía, como cantándolo, como diciéndolo en un anhelo en su alma, y él decía, mejor es estar un día, es mejor estar un día en tu casa que 1000, escuche bien, que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar un día en tu casa, mejor es estar en tu presencia. ¿Sabe qué se llama eso, iglesia? ¿Sabe cómo se llama eso? Es valorar lo que realmente importa. Démosle gracias a Dios porque tenemos una familia. Si tú tienes 2 piernas, agradécele a Dios por tus 2 piernas, valóralas.
Camina en el sendero de la luz, en el sendero del caminar en Dios. Camina los caminos de Cristo. Si tú tienes una pierna, dale gloria a Dios. Agradece. Si tú no puedes mover tus piernas o las has perdido, dale gloria a Dios. Algo que en lo personal me ha mantenido firme, de no detenerme en el caminar de Dios. No soy perfecto. No soy perfecto. He caído muchas veces. No me presento aquí como la persona que más valora lo que tiene. Esto es algo que Dios ha trabajado conmigo. No me presento aquí como la cuarta persona de la santidad. He caído, he tenido y tengo muchos errores por qué mejorar. Pero algo me ha mantenido, y ¿sabe qué me ha mantenido? En no desviarme de la presencia de Dios, en de no valorar su presencia. Siempre ha sido la comunión con Dios, el estar alabando a Dios. Si algo que no resulte en mi vida, algo que falle en mi vida, algo que yo quería que funcionara, pero al final no funcionó, siempre es darle la gloria a Dios. Señor, gracias, porque tú me cerraste esas puertas. Gracias. Gracias, porque yo sé que viene algo mejor para mí. He aprendido esto, que cuando Dios me dice que no, es porque después me va a decir que sí. Y le digo algo: si siempre me dice que no, Alan, esto no, Alan, esto tampoco, Alan, aquí por aquí no, Alan no, Alan no. Yo sé, escuche bien, yo sé que es lo mejor para mí, para mi familia. Siempre Dios va a escoger lo mejor para ti. Y si he logrado algo, si Dios me ha dado algo, es porque Él me ha permitido lograrlo. Démosle gracias a Dios, porque quizás ahora tengamos trabajo algunos, pero si tú no tienes trabajo el día de hoy, dale gloria a Dios. Que Dios, escucha bien, Dios no se quedará de manos cruzadas. Siempre Dios moverá corazones para bendecirte. Siempre Dios moverá corazones para darte. Pero te digo algo: valora, no te quejes, agradece. No te quejes, valora lo que estás viviendo. Valora lo que tienes. Valora a tu familia. Valora a tus padres. Valora a tu papá. Valora a tu mamá. Como nunca antes. Joven, tú que me estás escuchando, valora a tus padres. Hónralos. Si tú los tienes, valóralos, hónralos. Llámales, diles que los amas, diles que gracias por lo que han hecho por ti. Papá, gracias porque has trabajado por mí. Mamá, gracias porque me has calentado comidas, me has dado, me has hecho X cosa. Gracias. Trata de no enojarte con ellos. Trata de abrazarlos, porque no sabes cuándo vaya a ser la última vez. Abraza a tus hijos, disfrútalos, disfruta a tus hijos. Pero es que mi hijo tiene 3 años, disfruta sus travesuras. Pero es que tengo que cambiar pañales, disfruta el cambiar pañales. Disfrútalo, valóralo. Es algo que no volverás a vivir. Disfruta cuando tu hijo te diga: papá, me gusta una niña de la escuela. Valóralo y dale esa confianza que quizá no te dieron a ti. Valora sus miedos, porque los niños tenemos miedo. Cuando somos niños tenemos miedo a veces de la oscuridad, pero ahí es cuando tienes que valorar todo eso. Y escucha bien, ese niño quizá años más tarde no le temerá la oscuridad, pero hoy
es cuando necesita un padre, una mamá que necesita: hijo, yo estoy contigo y Dios también está contigo, vamos a orar para que ese miedo se vaya. Esas palabras para un niño es algo tan valioso como tú no tienes idea. Valora a tus hijos, enséñales la palabra de Dios, enséñalos a orar. Valora cada instante, cada momento de su vida, de verdad te lo digo. En una ocasión yo estaba, mi hijo estaba brincando en la cama y yo le decía: bájate de ahí porque te vas a caer, bájate de ahí porque te vas a caer. Y Dios trajo esto a mi corazón y me decía, eso fue hace muchos años, y Él me decía: valora este momento, porque quizás el día de mañana un joven de 18 años no va a estar brincando la cama. Y eso lo atesoré, iglesia. Y es por eso que atesoro y valoro cada momento que pueda pasar con mis hijos y con mi esposa. Yo no soy una persona que tenga muchos amigos o saliendo del trabajo me vaya a hacer algo con mis amigos, porque he entendido que mi ministerio principal es mi familia. Y Dios me ha llevado a valorar cada momento con ellos. El día de ayer yo llegué muy cansado de trabajar y yo solamente quería dormirme. Mi hijo, el más chico, tiene 3 años, y me dice: papá, ¿jugamos? Y él traía un balón de fútbol. A mí me encanta el fútbol, pero le dije: hijo, mejor hay que dormirnos, hay que jugar a dormirnos, por favor. Yo creo que usted como padre, como madre me va a entender. Le dije: vamos a jugar a dormirnos. Ese niño es tan activo que no lo pude convencer. No lo pude convencer y me decía: no, vamos a jugar, papi, vamos a jugar. Entonces entendí, dije: tengo que valorar este momento, porque quizás el día de mañana no tendré un niño que me diga: papá, jugamos. Me levanté cansado como estaba y me puse a jugar con el fútbol. Y quizás tú puedas estar ahí escuchando esto y diciendo: Alan, es que yo ya no tuve la oportunidad de jugar con mis hijos. Alan, es que yo ya no tuve la oportunidad, quizás no me conozcas, pero ya no tuve la oportunidad de jugar con ellos. No tuve la oportunidad de sentarme a hacer tarea con ellos. No tuve la oportunidad de cambiarles un pañal, porque andaba mal, andaba en las drogas, andaba en otros lados, viviendo la vida, viviendo mi vida mientras mi familia me necesitaba. Pero te digo algo, hoy es el momento de que pidas perdón, quizás por los momentos que no has estado con ellos. Quizás hoy es el momento de valorar. Nunca es tarde para empezar a valorar y decir: perdóname, hijo, porque nunca jugué contigo, porque nunca te dije que te amaba, pero hoy te lo digo. Valoremos, iglesia, valoremos lo que realmente importa. Y hoy estoy hablando de la familia porque Dios lo puso en mi corazón, pero de verdad que como cristianos, como hijos de Dios, valoremos el sacrificio de la cruz. ¿Cuántas veces no valoramos a Jesús? Y termino con esto. Valora a ese Jesús que se subió a una cruz a morir por ti y por mí, dejando todo atrás, como lo dice Filipenses 2 del 5 al 11. Se despojó a sí mismo para obedecer, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La sangre que debió de haberse derramado fue la tuya y la mía, pero Jesús dijo: que se derrame mi sangre por ellos, Padre. Esa fue la voluntad del Padre. Valoremos cada gota que cayó en esa cruz.
Dios los bendiga, iglesia. Y tomemos más que nada esto en nuestro corazón. Valorar lo que realmente importa. Que Jesús esté en nuestra familia y en nuestro corazón. Valorar el sacrificio de la cruz. El sacrificio y la expresión de amor más grande que ha existido. El Hijo de Dios dando su vida por la iglesia. No se desconecte. Vamos a continuar con las preguntas. En este momento vamos a seguir con un video. Y no se vaya, por favor. Vamos a seguir aquí hablando más acerca de este tema. En un momento más viene la pastora Arcelia. Así es de que esto se va a poner bueno. No se desconecte y sigamos conectados. Dios los bendiga. Nos vemos en un momento. Y por todas estas cosas te damos gracias, amado Dios. Amén. Bueno, a comer. Sí. ¿Te sirvió ensalada? Gracias. Mi niña, hoy es el día de gracias. A lo menos demos gracias. Gracias. Todo riquísimo, mami, de verdad, espectacular todo. Delicioso. Gracias. Lo hice con mucho amor. Vengo ahora. Hija, todo esto lo compré en Georgie's Bistro. Me costó carísimo, mi amor. Y parece que a ti nada te gusta. No es eso, es que este pavo está malísimo. Los vegetales no me gustan. Y el puré tiene demasiada mantequilla. Bueno, pero después te vas a comer todos los postres que quieras. Tenemos postre Delicioso. hecho en casa. Gloria a Dios. Qué valiosa palabra, ¿verdad? Una reflexión muy, muy tremenda, muy poderosa, como para tenerla para todos los días. Gracias por dejarte usar. Bueno, ya estamos con las preguntas.
Antes de responder ninguna pregunta, quiero darles un testimonio de mi vida. Hace, ¿qué son? Los primeros años de mi matrimonio, yo creo que teníamos unos 2 años de casados, cuando yo trataba con un matrimonio de cerca. Y en esa ocasión vi cómo el esposo, era un matrimonio, cómo el esposo le estaba elogiando el vestido a su esposa y estaba diciendo: qué bonita te ves, ese color te va muy, muy bien. Y eso a mí me afectó porque al principio mi esposo no era nadititita de expresivo, no era detallista. Él ha crecido mucho, cual se debe, ¿verdad? Tenemos que crecer en el Señor. Cada día nosotros tenemos que ser como la luz de la aurora, que va en aumento, sumándonos para ser mejores seres humanos, mejores esposos, esposas, mejores hijos, mejores compañeros. Esa es la tarea de cada ser humano, especialmente la de los hijos de Dios. Y bueno, yo me frustré tanto que cuando llegamos a la casa, usted no sabe, pobre de mi esposo, yo llegué y le dije que al principio estaba seria, como que no alcanzaba a entenderme yo misma. Entonces yo estaba como, me sentía como lastimada, como frustrada, como que si algo me hiciera falta. Y entonces yo me fui y oré. Gracias a Dios por esa dirección del Espíritu Santo. Me fui y oré, pero fui a quejarme, más que orar, me fui a quejar. Y yo le dije: Señor, mira a este hombre. Comencé a llorar porque me dolió mucho. Mira, este hombre no es detallista. Yo me sentía como frustrada, como defraudada, como un montón de cosas que ni siquiera sabía entender en aquel entonces. Entonces el Señor, como que esperando a ver a qué horas esta se va a callar de tanta queja, ¿verdad? Y de repente el precioso Espíritu Santo me hizo entender: sí, sí es cierto, tienes toda la razón. No te dice cuando se te ven bien el vestido o los colores, cuando te van bien, no te chulea, no te dice qué guapa estás. Correcto, tienes toda la razón. Y me siguió diciendo, dice: pero tampoco cuando se enoja te maltrata, tampoco cuando se enoja te humilla, tampoco cuando se enoja te destroza con su boca, ¿verdad que no? Le dije: no, Señor. Y entonces yo aprendí una lección tremendamente poderosa que ha servido de dirección para mi casa, para mi matrimonio. Entendí, mujeres, entendí, varones, que nunca se debe de comparar a nadie con otro, porque todos somos tan diferentes. Unos tienen unos valores, unas virtudes, unos tienen unas fallas, otros tienen otras. Entendí que sí es cierto, mi esposo no era detallista, pero tampoco era un destructivo cuando se molestaba, no era tóxico cuando él estaba enojado. Y entonces yo tuve que entender, valorar. Entonces tuve que desenfocarme de la carencia de eso para enfocarme en la bondad del carácter de mi esposo, al ser paciente, al ser tolerante. Y entonces yo viví con eso. Y un día me dije: Arcelia, no se puede tener todo. Tienes un hombre guapo, tienes un hombre trabajador, tienes un hombre paciente, tienes un hombre accesible, no es posesivo, no es abusivo. Entonces no es detallista, pero tampoco es tóxico cuando se molesta. Entonces yo tuve que entender a valorar, tuve que aprender a valorar las virtudes y no enfocarme en las fallas. Y aquí nos hacen una pregunta. Dice: ¿por qué el ser humano no valora hasta que pierde algo? Y es exactamente por eso. Y esto va para ti,
mujer, para ti, varón, nunca compares a tu esposa, a tu esposo, a tu novia, a tu novio con otros, porque a la verdad, alguna otro con el que lo estás comparando no va a tener, o tu esposo no va a tener lo que el otro tiene, pero tampoco el otro tiene lo que tu esposo o tu novio tienen, ¿ok? Y se pierde. Quiero enfocar bien esta pregunta. Dice, ¿por qué el ser humano no valora hasta que pierde? Es exactamente por esto, porque simplemente nos enfocamos en lo que no está bien. No nos enfocamos en lo que sí está bien. Pudiera ser que de repente el hombre no está tan guapo. Pero qué trabajador y qué proveedor es. No te enfoques en las fallas, no te enfoques en las deficiencias, enfócate en las virtudes y sé feliz con ellas, aprovéchalas, bendice al Señor, saborea las bondades, saborea las virtudes que tu mamá, que tu papá tienen, que tu esposo, tu hermano tienen. Valoremos y amemos, aprendamos a asimilar las virtudes con las fallas. Y saborear las fallas, ¿verdad? Claro, también se disfrutan. Claro. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuándo es que no valoramos a las personas a nuestro alrededor? Yo creo que cuando no valoramos a las personas que tenemos alrededor, precisamente era lo que yo comentaba acerca del vehículo de transportes que yo hace un momento decía. El de la bicicleta estaba viendo al de la moto, no disfrutaba su bicicleta. El de la moto estaba viendo al del carro, el del carro estaba viendo al de la camioneta grande. Y así nos puede pasar con las personas. Pero es que mi mamá es así, mi mamá no es buena onda como la mamá de mi amigo. Pero la mamá de mi amigo tiene estas otras deficiencias o estas otras malas acciones. No, pues es que mi papá hace esto, hace aquello. Yo quisiera que mi papá fuera como el que está acá, como el papá de mi amigo, el papá de mis amigos. Y se nos olvida muchas veces que tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que honrar nuestra familia, tenemos que honrar lo que tenemos, mi esposa, tenemos que honrar tienes que honrar a tus hijos, tienes que honrar a tu esposa, valorar a tu esposa. Y no por nada, pero ya quisieran muchos tener la esposa que yo tengo, sin ofender a nadie, ni a usted que nos está viendo, pero yo la valoro a ella, de verdad. Yo la valoro a ella. Quizás no sea la mujer perfecta, porque yo tampoco soy el hombre perfecto, pero la valoro, la honro. Y una manera de valorar y honrar en esta cuestión de las esposas es no voltear a ver a otra, es no coquetear con alguien más. Wow. ¿Cómo valorar a nuestros hijos? Valorar a tus hijos es estar un tiempo con ellos. Y no los compares con otros. Exactamente. O sea, yo sé perfectamente que mis hijos no son perfectos. Tienen cualidades y tienen defectos. Pero en ningún momento debemos de comparar, como lo dice nuestra pastora, de decir, y es que hijo, es que tú tienes que ser como tu primo, tú tienes que ser como tu otro hermano. Todos los niños son diferentes, todas las personas somos diferentes, y lo que tenemos que resaltar, lo que tenemos que valorar es lo que realmente importa de ellos, porque al final esos niños que yo tengo, a lo menos en lo personal, son mi complemento, y la esposa que Dios me ha dado es mi complemento para mí, lo que yo necesitaba. Tremendo. Es algo tan tremendo. Los seres humanos, sabes que el no valorar lo que tenemos va agarrado de la mano, hijo, va agarrado de la mano con la ingratitud. Y creo que en este aspecto todos
todos tenemos que tratar con eso, porque tendemos a ser ingratos. Hace ratito Leslie me comentaba algo tremendo, me platicó una anécdota, un episodio de algo que me dejó wow. Y ella me decía, ¿sabes una cosa? Dice, había una persona, dice, que tenía muchas necesidades. Dice, no tenía ni agua siquiera en su casa. Y entonces un hombre generoso, un hombre compasivo, dice, se propuso llevarle agua a esa casa, a esa mujer. Y dice que de repente llegó con un garrafón de agua y la señora y la familia, ay, muchísimas gracias, de verdad, gracias por esta agua. Tenían sed. Y este hombre les mató la sed. Usted sabe lo que es tomarse un vaso de agua con sed. Es algo tremendamente complaciente, ¿sí? Te complace hacer eso. Entonces les quitó la sed. Fue a la siguiente semana el hombre y les llevó más agua. Muchas gracias. A la siguiente semana, tercera semana, volvió a llevarles agua y gracias. A la cuarta semana les volvió a llevar agua y ya no estaban ahí, andaban todos ocupados y ya le dijeron que lo ponga ahí, el garrafón, que lo ponga ahí. Entonces ya puso el señor el garrafón donde le indicaron que lo pusiera. A la siguiente semana, después de eso, ya nadie estaba, ya nada más el señor vio que no había nada, ya no lo estaban esperando para agradecerle, simplemente estaban esperando el agua. A la siguiente semana ese hombre por alguna razón no pudo llevar agua y las personas se pusieron mal, molestos. Estaban molestos porque el Señor ya no les llevó agua, cosa que era algo que ellos necesitaban. ¿Cuál es la enseñanza de esto que les estoy diciendo? Que a veces somos tan ingratos que aceptamos las dádivas al principio y las valoramos y las agradecemos, pero después sentimos como que la otra persona tiene una obligación de llevártela y ya no se agradece. Yo le dije, wow, Leslie, esto estuvo tremendo. Entonces, y casi la mayoría somos así, y especialmente con el Señor. No agradecemos. Yo les estaba diciendo a mi familia en la mesa, les decía, ¿saben una cosa? Vamos a agradecer el pan, pero esta vez yo creo que esta circunstancia nos está llevando a valorar muchas cosas, a sumar mucho en nosotros mismos. Yo les decía, vamos a agradecer, pero ahora con una conciencia y con el corazón, una conciencia de que hay gente que tiene la misma hambre que nosotros, especialmente cuando uno está en ayuno, tiene la misma hambre que nosotros, pero no tienen un pan en la mesa para quitarse esa hambre, y nosotros lo estamos teniendo. Entonces cuando yo les dije eso, le dije, y esto es real. Entonces comimos el pan y agradecimos con todo el corazón cada bocado que se iba pasando a nuestro estómago. Y de verdad, agradezcamos, de verdad, desenfoquemos nuestra vista de las fallas, de las deficiencias. No enfoques lo que no tienes para que puedas valorar lo que sí tienes. Muchas veces somos tan ingratos que no disfrutamos las bendiciones que tenemos, no disfrutamos las personas que tenemos hasta que ya no están, hasta que ya no las tenemos. ¿Y qué onda es esa? Yo creo que eso es falta de conciencia, de corazón y de inteligencia, porque somos a veces ingratitos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué peligro corremos los cristianos al no valorar en esta cuarentena congregarse en la casa de Dios? Wow. ¿Tú, ¿Comienzo? Sí, ¿O tú? ¿Qué peligro corremos los cristianos al no valorar esta cuarentena congregarse en la casa de Dios?
pues el peligro que podamos correr, yo creo, como hijos de Dios, al no valorar el congregarse, yo creo que, como lo decía el salmista David, mejor es un día estar en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ellos. A lo menos en mi persona, el estar aquí, el tocar un instrumento, el sentarme, escuchar la predicación, porque yo no sé ustedes, pero en lo personal yo necesito venir a la iglesia. Yo necesito congregarme porque no es lo mismo, para mí no sé para ustedes, pero para mí no es lo mismo estar en mi casa viendo un video que estar aquí, porque aquí de repente cae la unción y se baja el pastor y te impone manos o algo pasa. Y yo sé perfectamente que para Dios no hay límites, yo sé perfectamente, pero valoremos este tiempo de no estar juntos, porque hoy que vine a la iglesia pude ver a algunos hermanos que tenía más de un mes que no los veía, y te das cuenta que son parte de tu familia ya. La iglesia es parte de tu familia. Quizá a veces nos veamos más que cuando vemos a nuestros primos, y eso nos convierte en la familia de Dios, y eso también se valora porque necesitamos congregarnos para lo menos en mi persona. Yo necesito estar en la casa de Dios para crecer como ser humano, como cristiano. Yo necesito de venir aquí. Yo extrañaba tanto este lugar, y no tanto este lugar, aunque sí, pero más que nada es algo especial de parte de Dios el venir, y aunque sea sentarme en la última fila y decirle gracias Dios porque me permites estar un día más en tu casa. Para mí eso es algo muy, muy esencial, y yo creo que más que un peligro deberíamos de alertarnos de estar conectados a Dios. Más que nada es estar conectados a Dios. Sí, un poquito para ampliar un poquito la respuesta tuya. Dice que qué peligro corremos, el más tremendo, el enfriarnos, si nos acomodamos. Mire, yo sé que muchos valoran el no estar aquí en la iglesia, pero le quiero decir algo: valore estas transmisiones, porque usted está siendo alimentado. Valore la palabra que el Señor está entregando para que usted esté firme, para que usted esté siendo perfeccionado, esté siendo pulido, procesado como la plata allí en su casa. Usted no se imagina qué tristeza da que, no sé, ahí va Arcelia Tejeda, ¿verdad? Hay veces que hay unos videos tan sin gracia, tan sin chiste, que hasta groserías algunos dicen, y no se imaginan los likes que tienen, el rate que tienen, y la palabra. Y no estoy hablando nada más de la palabra de Maranata, estoy hablando en general. Los tiempos que estamos viviendo requieren de que estemos nutridos espiritualmente. Valoremos las transmisiones y hagamos de cuenta Iglesia Maranata en Guadalajara, Iglesia Maranata en cualquier lugar que estén. Valoremos y hagamos de cuenta que nuestra casa ahora es el santuario. Por un tiempo es tu santuario, por un tiempo es el lugar de la morada de nuestro Dios. Entonces valoremos estas transmisiones, tomémoslas en cuenta, démosle la importancia, respetemos el momento como si está Jesús hablándonos, porque esta es voz de Dios. Lo que estamos haciendo es para nutrirte, para fortalecerte y te mantengas firme, te mantengas capaz de poder
enfrentar los desafíos que esta circunstancia está trayendo. Entonces necesitamos al Señor, valoremos lo que tenemos. Y el peligro de no estarnos congregando es que usted se puede enfriar, pero para eso nosotros nos estamos esforzando y estamos haciendo malabares sin tener sin ser profesionales ni tener tal vez los aparatos necesarios para darle a usted calidad. Yo sé que no tenemos mucha calidad, pero sí tenemos la palabra del cielo, sí tenemos voz de Dios para que usted sea guiado, bendecido y fortalecido. Valoremos, iglesia, lo que el Señor nos da. Valoremos el tener libertad de escuchar la palabra del Señor, porque hay lugares donde ya no tienen libertad de oír la palabra. Valoremos la libertad que tenemos de tener una Biblia y poderla leer. Valoremos la libertad que tenemos al podernos congregar libremente, ¿verdad? Y ustedes no se imaginan cómo los extrañamos y cuánto les amamos, ¿verdad? Entonces ahí estamos. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Más preguntas? Gracias. Gracias. Wow. Dice, ¿cree que cuando no valoramos las cosas es reflejo que estamos alejados de Dios? Definitivamente. Definitivamente sí. Sí. Por eso es que es tan importante estar conectados al Señor, porque es de ahí de donde nosotros estamos siendo tratados, formados. Nuestra humanidad va bajando y Cristo se va formando. Entonces, es ahí donde entendemos las bondades de Dios, las agradecemos. Sin el Espíritu Santo no podemos, ¿sabe? No podemos. Y están comentando. A ver, Alan. Dice Magdiel, perdón. Dice, hay que valorar lo que tenemos porque las cosas no son para siempre. Exactamente. Así es. Mire, la ingratitud nos roba la oportunidad de disfrutar lo que tenemos hoy. Ser ingrato nos roba la bendición y la oportunidad de disfrutar lo que tenemos hoy. No importa, como ese niñito del video, ¿verdad? Sí. Que estaba viendo que sus tenis estaban todos rotos y veía como el otro niño tenía unos tenis nuevecitos. Pero lo que él no estaba entendiendo era que sus tenis estaban rotos, pero tenía unos pies sanos con qué correr. Y así somos, ¿verdad? La ingratitud no nos deja enfocarnos en lo bueno que tenemos, porque vamos a estar añorando lo que otro tiene. Entonces, no podemos hacer eso. Aquí tenemos más preguntas. Dice, ¿cómo enseñar a los niños a valorar lo que se les da? ¿Cómo enseñar a los niños a valorar lo que se les da? Yo creo que enseñar a un niño sí es difícil, porque al fin de cuentas, cuando somos niños, no alcanzamos a entender lo que conlleva conseguir cosas. Pero yo creo que como padres está el enseñarles disciplina, aunque a veces, como nuestras mamás, nuestros papás nos decían, pero un día me vas a entender, y un día me vas a entender, y ya tendrás a tus hijos. Yo recuerdo mucho eso, pero algo que me ayudó en lo personal a valorar lo que yo pudiera comprar siempre fue el trabajar. Yo a lo mejor no trabajé
como otros niños en la calle o vendiendo chicles ni nada de eso, pero yo recuerdo que iba y le ayudaba a mi tía Chelo en una tlapalería. Y yo recuerdo que me daban una monedota así grandota de 10 pesos, que para mí era algo increíble. Y ahí yo comprendí el valor del trabajo. También recuerdo ayudándole a mi tío Benjamín a limpiar un camión, él lo iba a pintar, y recuerdo que yo iba y le ayudaba todos los días. Y al final, cuando él entregó el camión ya pintado, recuerdo que me regaló unos patines. Entonces eso trae valores a los niños. Y no hablo de que pongas a trabajar a un niño, porque los niños en realidad tienen que enfocarse en estudiar y vivir su niñez tal como es, pero sí a enseñarles a que lo que ellos hagan siempre tendrá una consecuencia. Y eso me lo enseñó mi mamá Arcelia. Ella siempre nos decía a mí, a Obed, lo que ustedes hagan siempre va a tener consecuencias, siempre va a tener consecuencias. Y una de las consecuencias de valorar lo que tenemos materialmente es trabajar. Ahora, hablando en lo espiritual, valorar lo que tenemos como un don, como una gracia, como una comunión con el Espíritu Santo. Yo creo en lo personal que eso se valora cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo. Nos decían, es posible que una persona se refleje, ¿cómo decía? Si te alejas de Dios, será un reflejo de que no estás en comunión con Dios. Claro, porque una persona, por más que le enseñes a trabajar, pero no le enseñas a valorar la presencia de Dios, esa persona, por más trabajadora que sea, quizá no valore la presencia de Dios. Pero cuando valoras la presencia de Dios, cuando un niño alcanza a valorar la presencia de Dios, es porque tuvo un encuentro con Dios. Y eso yo creo que está como padres en inculcarle a los niños todos los días el camino de Dios. Como lo dice Proverbios, a ver si me ayudas, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. Si tú encaminas a un niño en los caminos de Dios, ese niño quizá pueda crecer, pueda desviarse un tiempo, pero siempre, escuche bien, siempre, porque eso me pasó a mí, siempre van a estar esas palabras aquí. Y yo recuerdo que aún todo rebelde y todo, mi mamá me decía: yo le pido a Dios que no disfrutes el pecado. Y cuando yo estaba pecando no lo disfrutaba y decía: ¿por qué ora esta mujer así? Que me deje ser feliz. Pero yo creo que eso está como padres, el estar atrás de los hijos en oración y ayuno. Amén. Tremendo. Hay otra cosa que quiero dar testimonio de mí. Los que conocen a mi esposo saben el ser humano tan hermoso que es. Él es muy paciente. Mi esposo es muy tolerante y muy paciente. Y yo, es lo contrario, tendía a ser intolerante e impaciente. Entonces, de recién que nos casamos, el Espíritu Santo siempre ha trabajado. Ya vamos a cumplir 36 años de casados, y ha sido por su gracia y porque nos hemos dejado tratar por Él. Al principio yo veía cómo mi esposo era tan dulce y tan paciente, tan tolerante. Pero entonces a mí el Espíritu Santo, mi Señor, me advirtió tremendamente. Me dijo: escúchame muy bien, te voy a regalar un hombre, es un regalo que yo te quise dar, un hombre paciente, un hombre tolerante, apacible. Pero, escúchame muy bien, me dijo el Espíritu Santo, cuida de valorar y disfrutar
esta bondad, esta virtud, este carácter que yo puse en tu esposo porque te lo quise regalar a ti. Cuida de no abusar de su tolerancia, de no abusar de su paciencia, de no abusar de esas virtudes que él tiene. Porque los seres humanos tendemos a ser abusivos, todos. Pastora, tú que me estás viendo ahí en tu casita, yo que estoy aquí sentadita, tendemos a ser abusivos todos. Y créame que esa sentadita que el Señor a mí me dio ha servido para yo estar con los frenos en mis patines. En una ocasión andábamos en la calle mi hija y yo, y ya era la hora casi, yo había dejado hecho de comer, pero me hacían falta picar algunas cosas para la guarnición de la comida, ¿ok? Y entonces yo andaba a las carreras y me dijo mi hija, mamá, ¿qué tanto traes? Me estás presionando. Dije, es que ya va a ser hora de la comida y tengo que llegar a darle de comer a tu papá. Y entonces me dice, ay mamá, no te pases, ni que te fuera a regañar, ni que te fuera a poner, que no va a estar ni enojado ni nada. Igual, y si le llamamos y él simplemente pica el cilantro y la cebolla para completar lo que vamos a hacer. Le dije, no. Le dije, vamos a darnos prisa, porque no porque no se enoje y no porque no me regañe, yo voy a abusar de eso que el Señor me regaló en el carácter de tu papá. Y créame que eso me he encargado de tener mucho cuidado de no abusar de esa bondad, porque yo sé que la gente se cansa. Yo sé que hay mujeres que terminaron perdiendo hombres buenos por abusar de ellos, porque cualquiera se cansa. Y los hombres por ahí en su casa tienen que estar diciendo, gracias Señor, pero igual, también conozco hombres que son bien abusivos y no valoran las virtudes, las bondades de su esposa. Esposas que tal vez no tengan un cuerpo escultural, pero son personas tan valiosas, tan bien esculturales por dentro, que tienen tantos valores que no se encuentran en a veces mujeres que son vanas, mujeres que no tienen mucho que dar, ¿verdad? Entonces aprendamos a valorarnos, aprendamos a darle gracias a Dios y aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo y no abusar. Y digo aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo, porque cuando menos te das cuenta estás abusando. Entonces llega el Espíritu Santo y te dice, hey, bájale 2 puntitos porque te estás pasando. Yo no sé si a ti, Alan, te lo dice, pero a mí sí, me dice a mí el Espíritu Santo, hey, bájale 2 puntitos porque te estás pasando. Y es tan maravilloso que Él te dice, bájale 2 puntitos porque te estás pasando y puedes llegar a tener estas consecuencias. Entonces inmediatamente cuando uno ve las consecuencias dices, no le bajo porque le bajo, ¿sí? Entonces es bien importante, gente hermosa, que usted dependa de Dios. Es bien importante que usted, por aquí había una pregunta, ay, acá hay más preguntas, Padre Santo. Dice, ¿alguna vez puedo lograr ser completamente feliz con lo que tengo? Claro que sí. Te voy a decir qué onda con esto. Ser feliz es una decisión. Tú decides ser feliz con lo que tienes. Toma esa decisión de ser feliz. Toma esa decisión de ver lo bueno que te rodea. Deja de ver lo malo que te rodea. Enfócate en lo bueno que te rodea y toma la decisión de ser feliz. Conténtate con lo que tienes. Igual, escuchen bien, igual. Y cuando tú te contentes con lo que tienes, de repente te llega en lo que ya no estás enfocado, te llega una bendición. Las añadiduras, exactamente. A ver, Alan. Dice, ¿estamos valorando el verdadero significado de nuestra salvación en medio de esta pandemia? Wow. Pues esa pregunta es para nuestros oyentes, ¿verdad? Claro. Pero también es una decisión. Y después dice, ¿cómo valorar
a nuestros pastores, líderes e iglesia y viceversa. Yo creo que valorar nuestra salvación, valorar nuestra salvación es valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, y que Dios nos dé, escuchen bien, nos dé todos los días la revelación de la cruz. Eso es valorar nuestra salvación, lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros. Es valorar lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, como yo lo decía al terminar la palabra, y les decía, así como él mismo en Filipenses 5:2 del 5 al 11 dice, él se despojó de sí mismo. O sea, valorar, escuchen bien, todo lo que Jesús hizo. Aun cuando él estaba en el cielo, yo me puedo imaginar al Padre viniendo hacia donde Jesús estaba diciéndole, hijo, llegó la hora. Papá, seguro que no hay otro camino. No, hijo, tienes que bajar, tienes que ir a salvarlos. Y aún él, lleno de gloria, en su trono, con su corona, con sus ropas finísimas, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Vino a ser hombre, nació, fue hijo de un carpintero, murió por ti y por mí, sin mancha, siendo perfecto, siendo el Hijo de Dios, y murió por cada uno de nuestros pecados. Y valorar eso que Dios hizo por mí, eso es valorar la salvación. Y cuidarla. Porque dice Pablo, ¿cómo descuidaremos? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Así es de que eso es valorar nuestra salvación. Valorar nuestra salvación es valorar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y después dice, ¿cómo valorar a nuestros pastores, líderes e iglesia y viceversa? ¿Cómo valorar? Responde tú. Bueno, pues yo no soy ni líder, ni pastor, ni nada. Así es de que, a lo menos en lo personal, yo valoro a esta mujer, yo valoro al pastor, que es mi tío, pero a la misma vez es mi padre. Yo los valoro, yo les voy a decir por qué. Yo los valoro a Obed, incluso, que creció como mi hermano, pero ellos son mi familia, pero a la misma vez son mis pastores. Y a lo mejor yo pudiera estar familiarizado con ellos. Y yo en una ocasión yo lo dije y lo digo aquí otra vez. Yo conozco los errores de Obed, conozco las fallas de mi mamá y de mi papá. Los conozco a ellos en su humanidad. Pero cuando ellos se paran ante el púlpito, cuando ellos dan una palabra de Dios, yo sé que no es Obed hablando, porque Obed así no habla. Yo sé que no es mi tía Arcelia hablando, no es el pastor hablando, es Dios hablando. Y yo valoro eso porque yo sé y yo vi las noches cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana a irme a trabajar, ese hombre y esa mujer estaban orando. Yo la verdad no era cristiano, aunque vivía con ellos, y usted puede decir, y usted si quiere criticarme, critíqueme, pero yo no era cristiano, porque el venir a la iglesia no te hace cristiano. Yo no conocía a Cristo, yo conocía al Dios de Juan Manuel y de Arcelia. Pero cuando Obed tuvo un encuentro con Dios, yo dije, ahora sí soy el único que queda sin Cristo aquí. Entonces yo recuerdo que llegaba de echar lío con a la que ahora es mi esposa. Llegaba como a las 10 más o menos, y yo me dormía,
Y ellos a veces se quedaban orando, leyendo la Obed se quedaba leyendo la Biblia todo el día, toda la noche. Y el pastor de repente se me aparecía en las madrugadas y yo le decía, ¿qué están haciendo? Estamos orando, hijo. Decía, ay, santo, yo quisiera estar dormido y estos orando. Entonces yo hoy, después de que yo tuve un encuentro con Dios, entonces pude valorar eso. Ustedes no saben las noches que yo vi a esta mujer llorando por una familia de esta iglesia o por las familias de esta iglesia. Ustedes no saben las regañadas que nos metían muchas veces, que nos decían, ustedes se tienen que comportar así, y yo decía, bueno, pero yo no soy su hijo, pero tú vives aquí, te tienes que comportar como tal, y yo decía, bueno, pues, ay, Dios mío, pues que no me vea a mí la gente, que vaya y vea a Cristo. Pero desgraciadamente debemos de tener un sentido de que la gente te ve porque eres hijo de, o eres el que está aquí en la iglesia, o eres el que recibe, eres el diácono, eres el músico. La Biblia habla de los débiles en la fe, y esos débiles, por amor a ellos, tú tienes que dar un buen testimonio. Y yo valoro a mis pastores, a los tres que ahora Dios nos ha entregado. Yo los valoro a los tres porque sé lo que ellos los aman. Sé que de verdad cuando te dicen te amo es porque realmente te aman. He conocido a muchos pastores, de verdad. En toda mi vida me he criado en el cristianismo y conozco muchos pastores, y de verdad que digo, ay, híjole, como que no son como mi papá Juan Manuel. Perdón, pero digo, no son como él, y siempre, a lo mejor es un error mío, no sé, pero siempre voy a compararlos con él, porque él es un hombre tan íntegro, tan que siempre voy a decir, no son como mi pastor. Y los respeto a aquellos pastores, los respeto, los honro, escucho quizá la palabra que tenga que escuchar de ellos y la recibo porque es de Dios. No estoy diciendo que no recibo de nadie, no, recibo la palabra de Dios y todo, amén, aleluya. Pero eso sí lo valoro, y le digo, Dios, gracias por traerme a esta casa, gracias por ser parte de esta familia en Cristo, gracias por traerme aquí con estos pastores que aman tu obra y que aman las vidas, y aparte que mueren todos los días por traernos una palabra viva, eficaz y llena de unción. Yeah. Bueno, aquí hay unos comentarios que nos están escribiendo y me los acaban de traer. Dice Magdiel, dice que hay que valorar lo que tenemos porque las cosas no son para siempre. No son para siempre. Y luego dice Livier Maldonado, dice, hay peligro de acostumbrarnos a las virtudes y no valorarlas de nuestro cónyuge y caer en el abuso. Sí. Era lo que comentabas. Sí, era lo que yo estaba comentando. Nos acostumbramos a las cosas y dejamos de agradecerlas. ¿Sabe cuándo usted va a agradecer su regadera de agua calientita, rica? Y le va a dar gracias a Dios por ella. Cuando usted deja de funcionar esa regadera y se baña a bote, a jicarazo, y especialmente en enero, en diciembre. Sí. ¿Cuándo se valora esa regadera? Cuando usted está probando lo contrario. Entonces valoremos lo que tenemos. Y aquí dice algo Víctor Arellano muy esencial, y dice, debemos dar gracias en todo. En todo. Si tienes, gracias a Dios. Si no tienes, gracias a Dios. Gracias, porque el apóstol Pablo decía, sé tener y no tener. Quizá él pudo haber comido en el mejor restaurante de Jerusalén, pero quizá hubo un día en que no tuvo para comer, y es por eso que él decía, sé tener y sé no tener.
Y ahí es donde debemos de vivir agradecidos con lo que Dios nos da. Y ser agradecidos es valorar lo que Dios nos da. Así es de que vivamos agradecidos de todo lo que tenemos. Si tenemos algo que otros no tienen, gracias Señor. Pero si no tenemos algo que otros sí tienen, Señor, gracias. Gracias porque quizás no es mi tiempo, pero gracias por lo que hoy me das. Amén. Y bueno, pues hay más preguntas por ahí. Es una petición. Es una petición por ahí, había más preguntas. No, ya. Aquí está. ¿Por qué como jóvenes no se saben valorar las cosas que se tienen? ¿Por qué como jóvenes no sabemos valorar las cosas que tenemos? Yo creo que tú o yo. ¿Cómo tú? Yo creo que como jóvenes tenemos la mala costumbre, y digo como jóvenes porque tengo 30 años, aunque piensen que tengo más. O menos. Pero entonces, como jóvenes, a lo menos yo, en lo personal, Dios puso en mi vida una persona que de verdad le doy gracias a Dios por ponerla en mi vida, que en su momento no entendía por qué era tan duro, tan disciplinado, tan excelente. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que valorar los jóvenes, o quizás lo que debemos de tener, disciplina. Cuando tenemos disciplina, cuando tenemos responsabilidad en lo que tenemos que hacer, y cuando algo nos cuesta, yo creo que es cuando realmente lo valoras. Dice, ¿por qué como jóvenes no sabemos valorar las cosas que tenemos? ¿Saben por qué como jóvenes no alcanzamos a entender lo que realmente tenemos? Porque vivimos y crecemos, cuando somos niños y crecemos un poquito, creemos que como ya somos jóvenes o tenemos 18, 20 años, podemos hacer lo que queramos. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo comencé a trabajar en la carnicería, y yo recuerdo que yo decía, este es mi dinero, yo sabré lo que hago con él, si lo agarro y lo tiro, yo sabré. Y le doy gracias a Dios por la vida de Chuy Zárate, que en paz descanse. Pero ese hombre me enseñó más de la vida que de carnicería, porque aprovechaba cada cosa que pasábamos en la carnicería, y a veces me traía todo el día en joda, como decimos, asado. Y él notaba que yo me enojaba, y al final me decía, ves, es que a ti te falta esto, te falta esto, te falta esto. Tú sientes esto y esto en tu corazón, y lo que tienes que hacer es esto y esto. Y decía, wow. Pero eso es algo que no valoré hasta años después. Y le doy gracias a Dios por la vida de ese hombre. Pero los jóvenes debemos de valorar. Y yo creía que el dinero que yo ganaba, yo podía hacer lo que quisiera. Hasta que un día, yo recuerdo que le dije a mi pastor Juan Manuel, porque yo vivía con ellos, le dije, yo voy a comprar un bocho y yo tengo el dinero, y él me dijo, no lo compres. No, pero ¿cómo no lo va a comprar? Pues es que si es mi dinero, yo lo voy a pagar. A mí me gusta y yo lo voy a comprar. Le dije a mi papá, Jorge Acosta, le dije, papá, me voy a comprar este carro, mira. Y él me dijo lo mismo, hijo, no lo compres. No, pero pues cómo no lo voy a comprar, si yo sabré, si es mi dinero, si esto, si aquello. Pues todo pasó, yo compré el carro, y
y lo traía al carro, pues el carro, miren, si no se jodía de una cosa, se fregaba de otra, y si no de otra, y si no de otra. Me robaron un estéreo. Ese carro fue el carro de la maldición, yo le llamaba. Pero y cuando lo vendí, al que se lo vendí, todo bien, no le fallaba nada. Entonces yo comprendí, escuchen bien, sí es tu dinero, sí, es tu vida, sí, ya tienes, quizá ya seas mayor de edad, sí, pero tenemos que seguir obedeciendo. Yo desobedecí, yo le desobedecí a mi papá y él me dijo, no lo compres, yo lo compré. Y la consecuencia de mi desobediencia fue que yo con ese carro le batallé mucho. Cuando tu padre, escucha bien, no desprecies, dice la Biblia, no desprecies. La reprensión. No desprecies el consejo, la reprensión, la disciplina, no desprecies, joven, no desprecies. Muchachita, muchachito, si tu mamá te dice, mija, ese noviecito que tú traes, no me gusta. Si tu papá te dice lo mismo, si otra gente te dice lo mismo, alerta, alerta, porque quizás Dios te está diciendo, hey, por ahí no es. Pero como jóvenes muchas de las veces no alcanzamos a entender, porque a lo menos en mi vida yo decía, es que es mi vida, es que yo voy a comprar ese bocho y yo recuerdo que mi pastor me dijo, no lo compres. Solamente me dijo una vez. Y cuando lo compré no me dijo, te dije que no lo comprara ni nada. ¿No? Él ya sabía que la lección que yo iba a tener. Así es de que valoremos lo que tenemos. Y escuchen bien, como jóvenes tenemos que valorar, escuchen bien. Como jóvenes tenemos que valorar lo que tus padres te dicen, lo que tus mayores te dicen. La disciplina, valórala, atesórala. De verdad, atesórala. Porque será de gran bendición a tu vida. De gran bendición a tu vida. Yo no comprendía la disciplina que Chuy tenía hacia conmigo. Y a veces yo le decía, Chuy, pero ¿por qué no los regañas a ellos también? Y él me decía, pero es que tú no eres igual a ellos. Ay, Dios mío. De verdad. Y hoy lo atesoro y digo, gracias por esa disciplina. Gracias por los padres que me has dado, Señor. Gracias por las personas que has puesto en mi camino. Esta mujer no sabe las jaladas de greñas, de orejas, de todo que me llegó a dar. Pero ahora le digo, gracias. Gracias por... Aunque esta oreja la tengo como quebradita, pero gracias. No, de verdad, gracias por la disciplina. Y eso es lo que como jóvenes no alcanzamos a entender, no alcanzamos a valorar la disciplina, pero es una parte fundamental en tu vida. Amén. Pues gloria a Dios. Hoy hubo mucha participación. Gracias por estar aquí, por participar. Gracias por dejarse bendecir. Gracias, Jesús, por darnos la palabra, por darnos de tu gracia para poder responder a cada pregunta. Víctor Manuel dice como comentario, hoy en día el mundo dice, tanto tienes, tanto vales. Sin embargo, nuestro valor solo está en Dios, en Jesús. Amén. Y bueno, saludamos a María Mora Holguín. Bendiciones, Mari Mora Holguín. Miguel Ángel Vega, bendiciones, hijo. Berta García, bendiciones. Betty. Lorena Mena, hola Lore, hasta León, bendiciones, saludos. Alejandro Quirós, hijo, bendiciones. Rubén Aguilar, bendiciones. Hermano Rubén, Dios no lo guarde. Rodrigo Maldonado, bendiciones, Rodri, un abrazo. Lolis Castañeda, chaparrita hermosa, gracias por siempre estar. Libby Maldonado, Cuñiz, te amo. Saraí Ramírez, bendiciones. Marina Quintero, Delcy Díaz, hola Delcy, Dios te bendice.
Fátima, ella nunca falta. Hace ratito, Fátima, te estaba extrañando porque no te habías conectado. Un saludo, Fati. Magdiel Gallardo, Magdiel, bendiciones. Y Marta Gama, bendiciones. Muchas gracias a cada uno de los que se están conectando. Compartan para que otras personas sean bendecidas a través de la palabra del Señor. No para hacer ruido, sino para mostrar que Jesús tiene poder para cambiar nuestras vidas. Los testimonios que yo di es para que ustedes vean cómo todos fallamos sin Dios. Si a mí el Espíritu Santo no me agarra, me toma, quién sabe si yo ya hubiera dañado, echado a perder o perdido mi bendición por no agradecerla. Amén. Entonces, agradecer es algo muy importante. Ser agradecido es una de las más grandes virtudes que puede tener un ser humano. Bueno, pues estamos de salida con el programa y les agradecemos mucho a todos los que, Marina Quintero, Alexander Ibáñez, bendiciones, Alexander. No estaba aquí anotado, pero él siempre se conecta. Bendiciones. Víctor Manuel, Paola, Janet Aguayo, Dios me los bendiga. Anaís, bendiciones. Tesi Escamilla Romero, bendiciones. Jesús Sandoval, Dios me los bendiga. Pastora Esther Zagaón, Dios me la guarde, me la bendiga. Pastora Rafa, muchas gracias, te amo. Dios me los bendiga. Meli Acosta, ¿la conoces? Más o menos. Bendiciones, Meli, un abrazo. Gloria a Dios. Eldita, Dios te bendice. Kiki Caldi, bendiciones. Dios me los bendiga. Suri Sadaí, bendiciones. Dios te bendiga, Suri. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Dios los guarde. Y bueno, con esto terminamos este programa. Esperamos haya sido de mucha bendición, hayas aprendido en tu vida y el Señor te haya dado la palabra a su tiempo para hacer los ajustes que tú necesitas hacer y no pierdas. Valora. Amén. Bueno, más el viernes, mañana estaremos en oración a las 7 de la noche, estaremos orando. ¿Cuánto necesitamos orar? Y el domingo, la palabra que no pude dar por la gran oposición que tuvimos el miércoles, estará siendo dada el domingo. La voy a estar compartiendo a las 10 de la mañana. Dios me los bendiga, los amamos, los extrañamos. Reciban un abrazo muy, muy fuerte. Los amamos a cada uno de los que están conectados y los que después verán esta transmisión. Dios me los guarde, me los bendiga, les amamos. Bye.